gracias, Sime, por la presentación y gracias a todos y a todas por conectarse a este seminario que un poco viene a cerrar mi temporada de seminarios relacionados a la humedad en el sistema suelo-planta, por lo cual me pareció muy interesante hacer como una recapitulación de todos esos datos de campo que existen para sustentar todo lo que he estado mostrando en mis seminarios anteriores. Un poco este seminario lo voy a dividir en 4 bloques, en donde comentaré un poco la importancia de adquirir estos datos de campo, principalmente en este área de teledetección en donde nos encontramos, en donde estos datos vienen a validar y calibrar no solo las observaciones que hacen los sensores en órbita, sino los modelos que usan esta información satelital. Voy a comentar un poco de los desafíos que tiene adquirir estos datos de campo. Presentaré algunas bases de datos abiertas que existen tanto a nivel internacional como nacional, las cuales de algunas yo he sido usuaria y otras solo las conozco, y un poco mencionarles algunas conclusiones un tanto genéricas y un tanto personales, fundamentadas en todos estos años de doctorado en el cual he sido una usuaria de datos y también una medidora, por así decirlo. En mi seminario anterior introdujo un poco lo que era la definición del sistema suelo-planta, es decir, ese sistema continuo en donde el agua se mueve desde el suelo hacia la planta, sistema que es fundamental en todo lo que son los balances de energía y agua en superficie, ya que controla la disponibilidad de agua en suelo y conecta procesos físicos del suelo con procesos biológicos de la planta. Esto está estrechamente relacionado con lo que es la productividad de la vegetación, por lo que de acá viene su importancia para el entendimiento y el estudio del sistema. Particularmente es muy interesante estudiar este sistema durante sequías de corta duración, es decir, en esos periodos de 14 a 20 días en donde la capacidad de agua útil en suelo se pierde, ¿no? Más allá de que este es un sistema altamente estudiado y hay diferentes investigaciones a lo largo y a lo ancho del globo de cómo el sistema va respondiendo a los cambios de precipitaciones, a las condiciones atmosféricas y demás, algunos factores que regulan este sistema relacionados al ciclo del agua y a la vegetación aún están con ciertas incertezas. En la figura que vemos acá en pantalla es una figura tomada de este trabajo. Es un trabajo muy interesante en el que recopila todas esas investigaciones que hay a lo largo del globo sobre cómo van respondiendo los diferentes factores mecánicos relacionados tanto al ciclo del agua como a los de la planta, a las entradas de agua del sistema dadas las precipitaciones. Esta es una revisión bibliográfica muy interesante que no solo recopila toda esa bibliografía que muestra cómo las plantas van respondiendo a los cambios de precipitaciones, tanto en ecosistemas secos como húmedos, sino que también hace como una predicción de cómo van a cambiar los regímenes de precipitaciones, por lo cual es muy interesante, recomiendo mucho leer y tiene gráficas muy lindas como esta, de la cual no me voy a explayar mucho, sino quiero destacar todos los signos de pregunta que hay en estos cuadraditos que están relacionados a las incertezas que hay en las investigaciones con respecto a cómo es la respuesta de las plantas ante las entradas de agua del sistema y a esos periodos de sequías cortos, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, los factores que están relacionados a las respuestas del ciclo del agua, como puede ser, no sé, la infiltración, la escorrentía o las humedades del suelo, por lo general tienen bibliografía que sustentan cómo son esos cambios, es decir, se aumentan o disminuyen según el ecosistema esté seco o esté húmedo. Pero todos esos factores mecánicos relacionados a las respuestas de las plantas tienen demasiados signos de preguntas, ¿no? Los cuales están relacionados a estas incertezas de las investigaciones que cuando uno onda un poquito más en este review, en este trabajo, ve que esos signos de pregunta están porque hace falta un sustento de dato de campo, ¿no? Entonces, cuando uno hace una interpretación de esa lectura de por qué faltan esos datos de campo, puede ver
tres razones principales. La principal está relacionada con los altos costos de adquisición de estos datos de campo y con el mantenimiento de estos sensores que adquieren estos datos de campo, ¿no? Lo cual lleva a que las series temporales sean insuficientes, como por ejemplo, no sé, que duren entre 5 o 6 años nada más, entonces sean series que no nos permitan ver cómo una vegetación se adapta a estos nuevos regímenes climáticos que estamos afrontando. Y que los altos costos y las series temporales insuficientes llevan a que los grupos de investigación no abran sus datos a toda la comunidad científica. Esto nos hace pensar, bueno, un poco también en cómo y en dónde medimos los datos, ¿no? Voy a volver un poquito otra vez atrás y recomendar realmente este trabajo que está muy interesante, es una revisión bibliográfica muy, pero muy buena, y todos los ejemplos que muestran de predicciones y demás son en un contexto en donde las precipitaciones se predicen que van a ser menos frecuentes, pero mucho más intensas, y particularmente nuestra región de Argentina se encuentra en este escenario, ¿no? Así que lo recomiendo mucho. Bien, entonces ahora sí, volviendo. Vemos que está este problema de la accesibilidad de datos, a la adquisición y demás, entonces nos lleva a preguntarnos cómo y en dónde medimos la humedad en el sistema suelo-planta, ¿no? Cuando nos vamos a campo y queremos medir la humedad en suelo, vemos que existen 4 métodos principales para medir la humedad en suelo. Tenemos, por ejemplo, los métodos que por ahí son un poquito más directos, por así decirlo, relacionados a los cambios de masa, que son los métodos atléticos, ¿no? Es decir, en donde se toma una muestra destructiva de suelo, se pesa su peso fresco, se seca en estufa hasta un peso constante y esa diferencia nos da cuál es el contenido de agua que tiene esa muestra de suelo. Particularmente estos son métodos destructivos y son métodos muy puntuales, por lo que esto lleva a que tengan una resolución tanto espacial como temporal mucho más baja. Después están dos métodos más relacionados, este es un método más relacionado a lo dieléctrico, ¿sí? Que son los típicos sensores de humedad del suelo que conocemos, que son los que vemos aquí en estas dos imágenes, ¿sí? Lo que hacen es propagar una onda por el suelo y medir cómo esa onda se comporta en cuanto a tiempo o amplitud, y de ahí deduce por medio de modelos dieléctricos cuál es el contenido de agua que hay en suelo. Estos sensores son los típicos sensores de humedad del suelo que conocemos, los cuales nos dan la facilidad de que no se necesita destruir la muestra que vamos a medir, por lo cual podemos ir al campo, instalar el sensor y dejarlo ahí, no el tiempo que queremos, sino el tiempo que podemos, ¿no? Porque a veces o el sensor nos lo prestan, o el sensor es propio, pero tenemos que tener un lugar donde almacenar los datos, ir a mantenerlo y demás. Y otro de los métodos que también sirven para medir la humedad en suelo son los tensiómetros, que lo que miden es el potencial hídrico, es decir, esa energía libre con la que el agua se mueve por medio de los poros del suelo. Cuando estamos hablando de que medimos la humedad en la planta, también nos vamos a 3 métodos principales, que son el potencial hídrico, muy similar a los tensiómetros, pero esto es la medida en la hoja, o la resistencia estomática, es decir, cuánto los poros se abren o se cierran según la disponibilidad de agua que haya y la demanda atmosférica. Particularmente, estas dos variables se miden también con sensores muy puntuales, ¿no? Por lo que eso también lleva a que tanto la resolución temporal como espacial sea baja. Si el método más directo que para medir el contenido de agua en vegetación es el método gravimétrico, que al igual que en suelo, es un método destructivo en donde se va al campo, se corta una unidad de superficie de vegetación, se pesa su materia fresca, se seca en estufa hasta peso constante y esa diferencia es el contenido de agua en vegetación. Este método también termina siendo un método puntual, lo que también lo lleva, tipo puntual, hablando espacial y temporalmente, por lo que también tiene una baja resolución temporal y espacial. Además de que este método suele ser limitado en cuanto a qué vegetación estamos estudiando, ¿no? Ya que un cultivo, sí, bueno, uno va al campo y toma una muestra de vegetación, pero por ejemplo cuando queremos hacer este método en un bosque es imposible porque no puedo llevar un árbol a un laboratorio, ¿no?
Por lo cual, dicho esto, podemos observar cómo los datos de campo tienen la complejidad para adquirir estos datos de campo, tanto en suelo como en planta, van aumentando a medida que nos movemos hacia la humedad en la planta, ¿no? Ya que es mucho más fácil adquirir una humedad en suelo y no una en planta. Y acá puse como un método un poco emergente, principalmente está usando para planta, pero también se puede usar para humedad en suelo, que son los datos de Global Navigation Satellite Systems, que lo que hacen es medir cuánto estos datos de GPS, por así decirlo, se atenúan cuando atraviesan las superficies de la vegetación, lo cual está relacionado al contenido de agua en la vegetación. Particularmente lo quise destacar acá porque sabía que se iba a conectar un público que me he cruzado en el Laguirs el año pasado en Foz de Iguazú y ha sido una temática que ha pegado fuerte en varias conferencias que hemos asistido, así que me pareció interesante traerlo como método emergente. Otras variables que también se suelen medir como un proxy a lo que es la humedad en este sistema suelo-planta son las variables atmosféricas, ¿sí? Es decir, las variables en esa interfaz que nos dicen, bueno, cómo se está atravesando esa humedad entre suelo-planta y la atmósfera. Por ejemplo, para un cálculo de evapotranspiración. Esto lo puse acá un poquito transversal a lo que es suelo y planta. Y del lado, de este lado derecho, quise traer todo lo que son las medidas de observación de satélite que no vienen para este seminario, pero para recordarlas un poco, que cuando, por ejemplo, queremos medir la humedad en suelo, las principales partes del espectro que nos dan esa info son las microondas y la temperatura de superficie. Son varias partes del espectro electromagnético igual que nos dan información acerca de esto, pero bueno, por ahí en las que yo me he adentrado más han sido en estas, ¿no? Y lo mismo pasa para la planta. Particularmente recordar otra vez que todas estas medidas in situ sirven para calibrar y validar todas estas observaciones satelitales que nos permiten derivar, tanto directa como indirectamente, la humedad en suelo y en planta. Así como la complejidad aumenta a medida que nosotros queremos adquirir datos en planta, la complejidad de validación, calibración de los datos satelitales de la humedad en suelo y planta también aumenta cuando nos movemos hacia la planta. Bien, dicho esto, nos podemos preguntar por qué es difícil o qué desafío tiene medir un dato en campo, ¿no? Cuando hablamos de estos datos en campo relacionados a la humedad del suelo y a las variables atmosféricas, nos podemos ir a esta guía para el cálculo de costos de una red de monitoreo hidrológico que ha sido realizada por colegas del Instituto de Hidrología de Llanuras, en donde, muy actual, porque es de 2025, donde si nos adentramos un poco vemos que una estación de balance de energía con los sensores por ahí básicos, como por ejemplo uno de humedad del suelo, un pluviómetro y uno de viento, anda alrededor de $4.500. Y una estación de balance de energía completa, es decir, sensores de humedad del suelo, pluviómetros, un data logger, sensores de radiación, sensores de humedad y temperatura del aire, velocidad del aire y demás, o sea, bien completa, tal vez con piezómetros para el nivel freátrico, anda alrededor de $30.000. Esto sin contar todo lo que son los costos de mantenimiento. Bien, acá al costado, por ejemplo, les dejé como una imagen de una estación típica que tiene el Instituto de Hidrología de Llanuras, a veces fijas y a veces las vamos moviendo entre cultivo y cultivo para hacer un monitoreo del mismo. Pero bueno, los costos de tener una estación de balance de energía es muy cara, ya de por sí la inversión de los sensores, más todo el mantenimiento que se tiene que ir haciendo en el tiempo, ya sea del propio sensor o de viajar para mantener no solo la red, sino el entorno de la red, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de todos esos desafíos relacionados a la humedad en planta, yo me voy a enfocar solo en el método gravimétrico, que termina siendo el más directo, dado que es un método que he experimentado, ¿no? Cuando nos vamos a pensar, bueno, ¿qué desafíos tiene adquirir la humedad del suelo en vegetación? Lo primero que pensamos es en que tenemos que hacer una salida de campo cada vez que queremos tener
una muestra y luego de que sacamos esa muestra en esa salida de campo, tenemos que tener a disposición un horno de secado, una estufa en un laboratorio mínimo por 24 horas, ¿sí? Porque la tenemos que dejar secando sin que esa muestra se queme hasta que llegue a un peso constante que sería su peso seco. Esto ya nos da un desafío de la accesibilidad en cuanto a tener un horno de secado, tener a disposición, no sé, un vehículo que nos lleva al campo, un campo que muestrear y que sea una superficie relativamente muestreable, como comentaba hoy, ¿no? Como, bueno, un bosque así no lo puedo ir a muestrear, pero sí, por ejemplo, puedo ir a muestrear un cultivo. A estos desafíos se le suma el recurso humano en relación al tiempo y al equipo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, acá en la segunda imagen vemos cuál es el método de una de las salidas de campo, ¿no? Hacemos una transecta en la que tomamos muestras de una unidad de superficie de vegetación, pero no puedo ir sola porque necesito un equipo que me ayude a catalogar esas muestras, embolsarlas, después llevarlas, porque uno tiene que caminar por varias extensiones, y eso por lo general no solo es ese día de la salida de campo, sino que también al otro día es todo el proceso de las muestras, de pesarlas, llevarlas a la estufa y demás, ¿no? Entonces, cuando uno suma tiempo y mano de obra, termina siendo un costo tal vez no en dólares como unos $30.000, pero bueno, sí se necesita ese esfuerzo. A todo esto se le suma que si estamos estudiando, por ejemplo, vegetaciones de cultivos, ¿no? Del tipo de cultivo, esto tiene una alta, este BWC, este contenido volumétrico de agua, tiene una alta variabilidad, ¿sí? Porque este contenido de agua depende de la biomasa. Entonces, cuando estamos en un cultivo que es algo cíclico, va cambiando la biomasa, por lo cual va cambiando su contenido de agua, por lo cual necesitamos una mayor frecuencia de muestreo para no comernos esa variabilidad, ¿no? Entonces, si sumamos todo esto, se producen unos altos costos. Igual así yo quería ponerle un numerito a esto y más o menos por campaña, solo para salir y hacer salidas de campo y tomar muestras de vegetación, en una campaña se gastan alrededor de $400. Pensando en una campaña de 3 meses, yendo aproximadamente una vez a la semana. Particularmente en esta última campaña tuvimos el apoyo de las microbecas que da la GRCS a jóvenes investigadores, por lo cual paso un poquito así como el chivo de que es importante estar en este tipo de sociedades que brindan estos pequeños apoyos a los jóvenes investigadores, porque si no hubiese sido por eso realmente hoy en día no hubiésemos podido costear esa salida de campo de combustible, elementos como, no sé, las bolsas para el secado de horno y demás. Bien, ahora sí, ya yéndonos a la parte de datos abiertos. Cuando pensamos en bases de datos abiertos, podemos dividir a los datos en dos tipos, ¿sí? En series temporales de humedad, ya sea en suelo o planta, de estaciones de monitoreo o de campañas de campo que haya. Y también puede haber tipos de datos relacionados a productos agregados o climatológicos, y estos tipos de datos pueden tener un alcance global, regional o internacional, y pueden estar estandarizados, es decir, que siguen ciertas normativas a nivel internacional, por lo que uno a la hora de hacer una investigación puede usar esos datos completamente de manera segura. O puede haber datos de aficionados que no suelen estar reglamentados a nivel internacional, por lo que si uno los va a usar para una investigación, bueno, tiene que abrir un poquito más los ojos en lo que va a decir, en los resultados y demás, ¿no? Ser un poco más crítico. Bien, si nos vamos a las redes de datos internacionales, hay dos que son las más conocidas, que son FluxNet, que es una red internacional de redes, donde acá hay series temporales de diversas variables atmosféricas y de productos agregados, es decir, de esos productos que se obtienen a partir de esas variables atmosféricas, como puede ser, por ejemplo, no sé, un flujo de carbono y demás. Particularmente, esta red no tiene datos de humedad de suelo ni de vegetación, pero sí tiene datos de variables que pueden ser como un proxy a cómo está la condición hídrica de mi sistema suelo-planta, como puede ser, por ejemplo, la evapotranspiración. Particularmente,
Acá podemos ver que los puntos que hay de la red esta de FluxNet en América del Sur son muy escasos y el punto que hay en Argentina tiene datos solo entre 2009 y 2012. Después también está lo que es la red internacional de humedad de suelo, que esta sí tiene humedad de suelo en superficie y en profundidad. Sin embargo, podemos ver que los datos en América del Sur son muy escasos, incluso en Argentina no tenemos una estación de la red internacional de humedad del suelo, y hay muchos puntos inactivos que son los que están en gris, ¿sí? Entonces, todo lo que es América del Sur actualmente no está monitoreado por esta red. Y estos sí son datos estandarizados, por lo cual la comunidad científica los usa ampliamente. Después, lo que también podemos encontrar abiertos son esos datos de las campañas experimentales de validación de las misiones satelitales. Particularmente SMAP tiene libres todos los datos de sus campañas de validación, ¿sí? Acá nosotros, obviamente estos son datos muy puntuales, es decir, por lo general son campañas que se han llevado a cabo en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, y ahí vamos a poder encontrar datos de campo, desde humedad del suelo hasta contenido de agua en vegetación, pasadas de algún aerotransportado y demás. No están en nuestra zona, no están en América del Sur, pero bueno, tal vez uno cuando arranca algún tipo de investigación o modelo, le pueden servir estos tipos de datos, no sé, para entrenarlo y demás, y después, bueno, cuando uno ya pueda tener sus datos, cambiarle el set y ya está. Que no es así de fácil, pero bueno, pueden ser una buena información para algún tipo de entrenamiento que nosotros tengamos. Bien, ya cuando hablamos un poco más a nivel nacional, tenemos, por ejemplo, los datos del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional tiene datos actuales y datos históricos también desde 1980. Particularmente tiene una amplia cobertura a lo largo y a lo ancho del país y nos da variables principalmente atmosféricas. ¿Sí? No es que nos da un dato de humedad del suelo, pero bueno, otra vez, las variables atmosféricas pueden ser un proxy a cómo está la humedad en el sistema suelo-planta, ¿sí? Porque al fin y al cabo estamos en un sistema altamente complejo y conectado. Otra de las redes nacionales que nosotros podemos acceder es la red del INTA. La red del INTA también tiene una amplia cobertura tanto a lo ancho y a lo largo del país. Particularmente sí tiene datos de humedad del suelo, lo que no tiene es datos de contenido de agua en vegetación. Pero bueno, sí es una red que está muy buena y también tiene datos, según la estación, a partir del año 70 u 80. Incluso algunas todavía están registrando. Bien, por otro lado, están, por ejemplo, los datos de la Oficina de Riesgo Agropecuario, que si bien no son series temporales como las dos redes que mostré anteriormente, sí brindan productos agregados, ¿no? Como por ejemplo este que es de las reservas de agua en suelo para diferentes puntos dentro de la región pampeana de Argentina y bueno, y un poquito de los puntos más afuera, ¿no? Particularmente estos datos no son una medida directa del contenido de agua en vegetación, pero sí sirven mucho para contextualizar cómo está mi sistema suelo-plantas. Y bueno, acá me quedó un poco pequeño, pero acá traje un ejemplo de lo que hace la hora, por ejemplo, esto es para la campaña de soja 2025, es decir, la campaña de este verano que estamos dejando, en donde, por ejemplo, se ve que la reserva de agua en el perfil de suelo digo estuvo porque estuvo lloviendo mucho en la semana esta que estamos dejando. Así que vemos cómo las reservas de agua en suelo estuvieron muy, muy cerca, incluso un poquito por debajo de la reserva mínima histórica de agua en suelo. Estos datos siempre suelen aparecer en la página de la hora con un mes tal vez de retraso, pero bueno, sirven para contextualizar tal vez el periodo que podemos estar estudiando y estos balances hídricos profundos lo hacen a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional y del INTA, ¿sí? E incluso usan el modelo de balance hidrológico operativo del agro que está hecho con gente de la FAUA.
Bien, otros datos que también tenemos abiertos de series temporales y productos agregados son los datos que podemos encontrar en el geoportal de la CONAE, ¿sí? Acá podemos encontrar humedades de suelo diarias hasta los 2 metros de profundidad en todo lo que es los límites de la región pampeana de Argentina. Y también podemos encontrar datos del estado hídrico del suelo, que al igual que este de la hora, ¿sí? Nos dicen cómo son las reservas de agua en suelo y podemos otra vez eh, contextualizar cómo está la humedad en nuestro sistema suelo-planta en el periodo que estemos analizando. Este tiene un principio muy parecido al de la hora. Desconozco un poco lo que pasa atrás de cómo lo calculan, pero bueno, el principio es el mismo, ¿sí? Ver cuál es la reserva de agua en suelo. También lo que podemos encontrar datos abiertos en el catálogo de SAOCOM sí es una medida del contenido de agua de vegetación. Obviamente no es un dato, no es un dato de campo, ¿sí? Como los de las redes anteriores y demás. Pero bueno, sí es uno de los únicos productos satelitales nacionales que tenemos de alta resolución también espacial, bueno, hablando en el orden de los 50 metros, del contenido de agua en vegetación. Eh, Estos contenidos de agua en vegetación están hechos por cada pasada de las imágenes de SAOCOM, tanto en StreetMap como en TopSAR, y se pueden encontrar en el catálogo. Entiendo que ahora para cualquier usuario argentino nacional, estos son datos abiertos. Repito otra vez, estos datos abiertos no son datos de campo, pero sí es un buen dato que es nuestro y que está bueno siempre explorarlo. Bien, ahora ya cuando me voy un poco a bases de datos abiertas a niveles provinciales, me voy a ir a provincia de Buenos Aires, porque yo estoy en provincia de Buenos Aires, estoy trabajando en el Instituto de Hidrología de Llanuras que está en provincia de Buenos Aires, así que me pareció interesante traerlos. Particularmente en parte de provincia de Buenos Aires está la red IREDA, que es una red en conjunto del Instituto de Hidrología de Llanuras, de REDIMEC y de la Autoridad del Agua de la provincia, en donde cada una de estas redes tiene también variables de suelo, ya sea humedad y temperatura, y variables atmosféricas, temperatura del aire, dirección de viento, radiación y demás. Esta red está abierta, por lo que uno puede entrar, ver las tablas, entrar a cada una de estas redes, ver en tablas cierto periodo de tiempo, están, si no me equivoco, desde 2018 en adelante, y bajar las variables que desea. Tienen una resolución temporal de 1 hora, si no me equivoco, creo que es todas más o menos igual. Particularmente, estas redes de monitoreo, algunas tienen niveles freáticos, que es un dato muy interesante también, principalmente en esta parte de la provincia de Buenos Aires, ya que se monitorea mucho todo lo que es inundaciones. Y algunas de estas estaciones también ahora tienen sensores para validar lo que es la misión del térmico de Sentinel-3, que surgió de un convenio de hace más o menos 2 años con la Universidad de Leicester. Bien, y el Instituto de Hidrología de Llanuras también lo que tiene es una base de datos hidrológicos, principalmente de piezómetros, y por mes saca boletines hidrológicos, por lo cual no es un dato otra vez del contenido de humedad en vegetación, pero bueno, sí es un proxy a cómo está en sí la humedad en todo lo que es la cuenca del Azul, ¿no? Bien, todos estos datos son datos estandarizados, otra vez como mencionaba al principio, en donde los sensores cumplen normativas internacionales, el mantenimiento de esos sensores también cumplen normativas internacionales, por lo que cuando los vamos a usar, bueno, tenemos ahí eso fiable de, bueno, lo que yo estoy viendo, le pongo el ojo crítico a otra cosa y no a la fiabilidad del dato. Y acá les quiero mostrar una red de datos abiertas que hay aficionadas, ¿sí? En donde las principales variables que podemos encontrar en esta red están relacionadas a todo lo que son variables atmosféricas, ¿no? Temperatura del aire, humedad del aire, precipitaciones y demás. Es una red de aficionados, por lo cual uno, como, no sé, productor o simplemente un aficionado, se compra su red de monitoreo atmosférico,
la instala en su campo, en el patio de su casa, sube los datos a esta red y los comparte. También hay muchos sensores relacionados a la calidad del aire, que está bueno, pero acá hay que tener cuidado porque es una red de aficionados, las mediciones no están estandarizadas, los sensores pueden o no cumplir esas normativas internacionales, por lo que usarlas puede llevar a, cuando yo veo un resultado, bueno, esté interpretando mal porque los datos, por ejemplo, de medida no sean comparables, ¿no? No sé, capaz que yo acá pongo mi sensor de temperatura del aire a 2 metros y, no sé, en Manfrey me lo ponen no sé, al medio metro, entonces esas temperaturas del aire no están comparables y sacar un resultado de eso sería espurio. Pero bueno, más allá de eso, a mí me parece maravilloso que la gente mida un dato, que realmente es muy valioso medir un dato, ya sea no solo por el costo del sensor y de mantener una red, sino también por el costo de almacenar el dato y el hecho de compartirlo. Así que bueno, que existan estos tipos de redes de aficionados, a mí me parece maravilloso. Por eso que también quería compartírsela. Bien, y para cerrar un poco, algunas conclusiones. La primera que me surgió cuando hice este seminario, que lo preparé ahí, fue como, bueno, América del Sur, especialmente Argentina, es una zona subintegrada a estas redes de monitoreo internacional estandarizadas, lo cual se debería repensar ya que sí a nivel nacional hay un gran esfuerzo para que haya redes de monitoreo, tanto de humedad del suelo como de variables atmosféricas, que no están integradas a estas redes internacionales y que por lo general en estos estudios globales que nosotros nos encontramos en la bibliografía, no se destaca Argentina porque no están estos datos en este tipo de redes que hacen estas investigaciones globales. Es importante que los datos que tienen estas redes sigan protocolos estandarizados de medida, así uno como investigador lo puede hacer. La importancia de la continuidad de la medida de estos datos, principalmente para tener series largas y observar cómo se va adaptando este sistema suelo-planta a estos nuevos escenarios que estamos teniendo, en donde los regímenes de precipitaciones y de temperaturas están cambiando. Cuando me puse a hacer todo este así paneo de datos abiertos, bueno, claro quedó que abundan los datos, abundan, comillas, los datos de humedad del suelo y de variables atmosféricas, pero no de contenido volumétrico de agua en vegetación, lo cual es entendible ya que es un dato difícil de adquirir, ¿sí? Más allá del instrumento y demás, lo principal es la accesibilidad a esas zonas vegetadas y a esos laboratorios en los que necesito una estufa, por ejemplo, ¿no? Por lo que, bueno, que haya más datos de contenido en vegetación también va a ayudar mucho a que todos esos signitos de pregunta que había en la figura de ese review que le mostré en relación a cómo responden la vegetación, van a empezar a desaparecer un poco. Y por último, una más que una conclusión, una consideración, es que existen muchos datos que no son abiertos, pero que se brindan por medios de proyectos o convenios, como por ejemplo los datos de humedad del suelo de la red de SAUCOM, los cuales a veces uno no es fácil encontrar estos tipos de datos no abiertos y que tienen proyectos porque también son muchos. Así que, bueno, eso de cuando por ahí necesitamos un dato, preguntarle a nuestros colegas y siempre algún colega va a saber qué tipo de datos nos puede servir y si ese dato es abierto o necesitamos algún tipo de convenio o proyecto para poder acceder. Bien, y eso es todo. Así que bueno, gracias por haber escuchado este seminario de cierre de temporada.